Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias porque nos permites un domingo más venir y abrir tu palabra, Señor, sabiendo que en ella podemos encontrar testimonio de ti, Señor. Como cada vez que venimos a tu palabra, Señor, te rogamos que tú tomes el control de este tiempo, que quites todo estorbo, toda distracción, Señor, que podamos estar concentrados y enfocados a lo que tú quieras hablarnos el día de hoy, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hebreos 11. Hoy vamos a ver de los versículos 1 al 7. Hemos estado viendo siempre cada domingo como introducción, que esta fue una carta que se escribió a un grupo de gente que estaba tentada a regresar a un sistema religioso del que habían salido. ¿Por qué? Porque eran judíos que habían creído en el Evangelio, ¿no? Habían creído en la obra redentora de Jesucristo y de pronto por diferentes situaciones, presiones, incluso persecución o presiones también, estaban tentados, ¿no?, a volver al sistema ritualista. Y entonces el autor de la carta, del capítulo 1 al capítulo 10, lo que ha hecho es estar explicando cómo no hay nada más alto o nada que sea superior a Cristo, ¿no? Y entonces vimos cómo Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior como mensaje, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior a los ángeles, ¿no? Cristo es superior como sacerdote y que incluso Cristo ministra en un mejor santuario, ¿no? Todo esto para que tuvieran una perspectiva real, ¿no?, de ante tu sistema ritualista, ¿no? Si lo comparas con Cristo, Cristo es mucho superior, o sea, muy superior, perdón, ¿no?, muy superior que todo ese sistema en el que estabas descansando. Y entonces estaba la pregunta de, bueno, y nosotros no es que seamos judíos, que de pronto nos volvimos cristianos y estamos tentados a volver a ese sistema, pero sí hay algo que veíamos que nuestra naturaleza siempre busca irse hacia donde haya algo que podamos controlar, ¿no? Y en ese sentido es mucho más fácil descansar o pensar que podemos tener el control de cosas, ¿no? Dame una lista de lo que tengo que hacer. ¿Qué se supone que hace un cristiano? Bueno, mira, pues tienes que ir a la iglesia. ¿Qué más? Tienes que leer tu Biblia. Ok, entonces voy a estar aquí todos los domingos en el servicio de las 10. ¿Qué más? Leer mi Biblia. Ok, me voy a poner una alarma todos los días, me voy a levantar a las 6 de la mañana y voy a leer mi Biblia. ¿Cuánto tengo que leer? 10, 15, 20 minutos. No importa. Bueno, pues 15 minutos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque eso es algo que tú puedes realizar, ¿no? Al final tienes una certeza y descansas en que me voy a levantar los domingos, voy a venir, cada día voy a poner mi alarma, voy a abrir mi Biblia, pase lo que pase, tenga ganas o no, lo voy a hacer, ¿no? Me va a requerir un poco de esfuerzo, sí, pero al final, si te esfuerzas, pues puedes lograr como todas esas disciplinas que se requieran, digámoslo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre es tentador regresar a donde hay certeza, llamémosle, ¿no? A lo que tus ojos pueden ver, lo que tus manos pueden tocar, lo que tú puedes oler, porque es eso, ¿no? Tienes esa certeza de, sí, yo lo estoy viendo, lo estoy oliendo, lo estoy tocando, estoy haciendo todo esto, toda esta lista que me dieron, y entonces, voy bien, ¿no? Puedo descansar en eso. Pero el autor, llegado al capítulo 11, les va a decir, ya te expuse cómo Cristo es superior a todo, ahora, ¿qué es lo que falta o qué tienes que recordar para no regresar a ese sistema ritualista? Si bien ya te expliqué la parte, llamémosle teórica, ¿no?, ahora necesitas dar un paso más. No te puedes nada más quedar en, bueno, sí, ya tengo todo el conocimiento que Cristo es superior en todos los sentidos a todos esos aspectos que me dijiste. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora viene como la parte práctica, ¿no?, la parte de acción. Entonces, y esto es lo que nos va a hablar el capítulo 11, que por cierto, el tema es la fe y es conocido como el Salón de la Fama de la Fe, ¿no?
Pero antes de llegar como a esos personajes que están en este salón de la fama, vamos paso a paso. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. ¿A quién no le gusta tener certeza de las cosas? O dicho de otra manera, ¿a quién le gusta vivir en incertidumbre? Es horrible vivir en una incertidumbre de todo, de cualquier tipo, ¿no? Y de pronto viene una crisis en Estados Unidos y decimos, ¿cómo le va a pegar a México? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Se va a ir la inversión de aquí? O sea, y hay una incertidumbre y te preocupas, ¿no? Y entonces dices, no, yo necesito certeza. ¿Para qué? Para estar tranquilo, ¿no? Y así vivimos, normalmente buscando certeza de las cosas, ¿no? Compras tan sencillo, ¿no? Como que compras un paquete en Amazon y ahí te va diciendo, ahí lo puedes ir como siguiendo, ¿no? Rastreando. Tu paquete se envió hoy y ahí estás viendo, ya se envió, ¿no? Y revisas, ¿ya estará en reparto? No, sigue, ya enviado, ¿no? Y al otro día o en la tarde tu paquete está en reparto y dices, ay, ¿no? Y eso te da tranquilidad, dices, porque ya lo pagué, entonces ya lo voy siguiendo, ya se envió, ya lo están repartiendo y cuando te dice tu paquete ha sido entregado es como descansas, ¿no? Y dices, bueno, ahora voy a confirmar porque si le entregaron en una caseta de vigilancia aquí que son fraccionamientos y, sí, ya lo tiene, ¿no? A quien se lo mandé, ¿no? Pero necesitamos esa certeza, ¿no? O por ejemplo, cuando de pronto hay algún evento, no sé, pongamos como una boda, unos 15 años, algo grande, ¿no? Como un evento grande y la gente contrata a veces organizadores de eventos, ¿no? Obviamente mucho es pues para que alguien haga todo eso por ti y tú a lo mejor te puedas como enfocar en otras cosas. Pero también es para tener una certeza. ¿Por qué? Porque estás contratando a alguien especialista en eso, que se dedica y que sabe y que de alguna manera va a planear las cosas para que salgan casi perfectas, ¿no? Nunca salen perfectas porque siempre algo cambia del plan, pero buscas casi una perfección y tener la certeza de que como contrataste a un organizador de eventos, todo va a estar en tiempo, ¿no? A las 10 va a pasar esto, a las 11 va a pasar esto, a las 12 va a llegar no sé qué, a las 12 van a llegar los chilaquiles, y dices sí, ¿no? Así quiero que como relojito, ¿por qué? Porque quieres tener certeza, ¿no? Y eso es lo que nos decía aquí el versículo 1 de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿no? Y esperamos pues normalmente muchas cosas, ¿no? Pero tiene un segundo elemento en la definición que nos da la Biblia de la fe, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí es donde cambia completamente a esta otra certeza de tu paquete, de tu evento, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener fe en cosas que no podemos ver y muchas veces en cosas o en situaciones que no podemos entender ni siquiera, ¿no? Y entonces es como hacen luego la comparación, decir, tu vista es lo que te da certeza de muchas cosas, ¿no? Yo no necesito fe para saber que estarán los hermanos aquí, ¿no? ¿Estará mi esposa aquí? Pues no, porque ahí la estoy viendo. No necesito fe, está sentada allá atrás, ¿no? Pero ¿cómo funciona con las cosas que no podemos ver, ¿no? Entonces hacen la comparación de ahí es donde entra la fe, ¿no? Con esas cosas que tus sentidos no pueden percibir y entonces es la convicción, la fe de lo que no se ve. Y esta fe nos va, no necesariamente es que contradiga la razón, ¿no? Porque probablemente has escuchado o alguien te ha dicho, algún amigo, algún conocido, o solo lo has escuchado, que dice, uy, es que, ¿eres cristiano? ¿No? Casi parecías alguien inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tú tienes fe en lo que dice la Biblia, ¿no? Y no, para mí son puras historias inventadas, fueron escritas por hombres, ¿no? Y es como que piensan que necesitas apagar tu cerebro y va incluso la fe en contra de la razón.
Y no necesariamente, o sea, no es que vaya en contra de la razón. También ponen este ejemplo, ¿no? De, ok, ¿cómo podrías comprobar que la Biblia es un libro especial versus cualquier otro libro escrito? Hay muchos datos. Bueno, pues es la única traducida en tantos idiomas, que se han publicado e impreso tantas ediciones, tantos libros de la Biblia. O sea, tienes una serie de datos que no tiene ningún otro libro y podrías decir, ok, ahí están los datos, ahí está la evidencia. Pero ¿cómo podrías comprobar que la Biblia es la palabra de Dios? No hay un dato donde diga una evidencia como sí lo puede haber de las impresiones, del número de traducciones a idiomas que se ha hecho. Entonces, ¿cuál es tu evidencia para decir la Biblia es la palabra de Dios? ¿Tu fe? ¿No? ¿Mi fe? Esa es la evidencia. Ahora, ya tenemos la definición de lo que dice la Biblia que es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Luego dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, los que estuvieron antes de nosotros, dice aquí, por ella, o sea, por la fe, tuvieron buen testimonio. La NTV lo dice como una buena reputación. ¿Qué les dio la buena reputación o el buen testimonio? No fue su personalidad, no fue su carisma, no fue su carácter. En muchos de ellos definitivamente no fue su sabiduría. ¿Qué fue lo que les dio el buen testimonio o la buena reputación? ¿Y lo que tenían en común? Su fe. ¿Y por qué necesitamos? Porque acuérdate otra vez, esta carta la está escribiendo el autor para animar a los que quieren regresar al sistema ritualista, decirle, no te vayas para allá, de ahí vienes. Ahora es mucho más sencillo, porque Cristo ya lo hizo todo, ¿no? Solo tienes que creer en su obra redentora, ¿no? No regreses para allá. Y entonces les dice esto, los de antes, los antiguos, alcanzaron un buen testimonio por la fe. Y esto es importante porque seguro te ha pasado, ¿no? Que has vivido alguna situación difícil y que sabes que Dios existe, crees en Dios, crees en el Señor Jesús como tu Salvador, ¿no? Crees que la Biblia es la palabra de Dios, pero de pronto estamos en situaciones tan difíciles, dolorosas, tristes, preocupantes, de todo tipo, ¿no? Pueden ser económicas, de salud, familiares, algún tema en el trabajo, que dices, no veo, o sea, estoy orando, estoy buscando al Señor, y uno quisiera que así te respondiera en el momento, así como dice Santiago Benavides, es un cantante colombiano, cristiano, que dice, le pudiera mandar un WhatsApp al Señor y me contestara, así, ¿no? Rápido, mensajería instantánea, ¿no? Y en esas situaciones dices, ¿no? Puede como decaer o flaquear tu fe. Y es en esos momentos donde te ayuda de pronto, obviamente, ver los personajes que están en el salón de la fama de la fe, pero incluso conocidos nuestros, que dices, tal hermano, tal hermana, tal familia pasó por una situación, ¿no? Y a lo mejor no lo sabías tú y alguien te lo platica y dices, mira, pasaron por esta situación y confiaron en el Señor y pues tuvieron fe, al final tuvieron fe en el Señor, ¿no? No es una fe genérica, no es una fe en tener fe, es fe en Dios, ¿no? En que Él va a hacer lo que ha prometido, ¿no? Y eso te anima y te da aliento y dices, claro, ¿no? Y ves un testimonio y te platican otro. Y yo le he dicho a algunos amigos, tu fe me anima, ¿no? Y me inspira, porque desde afuera se ve de otra manera, ¿no? Y algunos de estos amigos que yo les he dicho me dicen, pues no, ¿cuál fe? Estoy bien chafa, ¿no? Pero como lo ves desde afuera dices, no, o sea, regálame tantita, la mitad de tu fe, ¿no? Porque has pasado esta situación y esta otra y has confiado en el Señor y el Señor te ha sostenido y ha sostenido a tu familia y aquí estás, ¿no? Y nos ayudan los testimonios de todas estas personas, ¿no? De hace muchos años que están registrados en la Biblia, pero también de los que tenemos cerca hoy en día, ¿no? En nuestra iglesia.
Y entonces eso es lo que nos da ánimo. Y la verdad es que también todo el tiempo estamos ejerciendo fe de alguna manera, ¿no? Porque otra vez puede venir esto como de, ay, no, pues es que tu fe… Pero si te pones a pensar un poquito, creyentes o no, la gente todo el tiempo está ejerciendo fe, ¿no? No necesariamente fe en Dios, pero viven o vivimos como ejerciendo esa fe, ¿no? Llegaste ahorita y te sentaste y pues estás confiado de que de pronto no se va a caer el techo, ¿no? Si no dirías, si ves como que aquí se está así, te cambias de lugar, ¿no? Ayer veníamos del retiro de hombres, pues ya era noche, ¿no? Eran como las 10, 11 de la noche en la carretera, que venía muy tranquila, pero pues es carretera, vienes a 100, 110 kilómetros por hora y pues estás confiado en que el coche no va a fallar, que no va a pasar algo, que pues si de repente se te atraviesa un tráiler, que vienen muchos tráilers, ¿no? Para acá, que si frenas, pues tus frenos van a agarrar, ¿no? O sea, vas confiado, ¿no? Que eso es la fe, ahorita vemos como la etimología, pero estás confiado en que todo eso va a funcionar, ¿no? Y para eso no necesitas una fe en Dios, es decir, nosotros encomendamos nuestro camino normalmente, ¿no? Cuando viajamos y todo como creyentes, pero cualquier persona, aunque no crea en Dios, ejerce esa fe de que todo pues, va a funcionar de una buena manera, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos ejerciendo esa fe, pero les decía, cuando vienen estas situaciones difíciles y es tener esa fe, pero en Dios, es cuando de pronto, contrariamente a lo que debería pasar, pues tenemos dudas y dice, Señor, ¿harás lo que prometiste? Ya te tardaste, ¿no? Y nos viene la impaciencia y nos desesperamos y dices, ¿por qué, Señor? ¿No? Y normalmente volteas a ver al de al lado y dices, ¿por qué él esto? ¿Por qué ellos esto? Y yo que mira, y yo que… ¿no? Entonces, ese ánimo, ese testimonio de esas personas, ¿no? Que han alcanzado buena reputación, nos animan, ¿no? Entonces es bueno que de pronto le decía en algún momento a un hermano, tenía una necesidad y le dije, compártelo en el grupo de oración de hombres. ¿Por qué? Porque Dios obra de esa manera, ¿no? Y puede obrar desde que alguien pueda como ayudarte en esta situación de una manera así como práctica, pero también alguien te puede decir, mira, yo pasé por lo mismo y Dios obró así y Dios me sostuvo de esta manera y luego así, y eso realmente trae mucho aliento a nuestro espíritu, al corazón, ¿no? Le decía, platícalo, ¿no? O sea, echa mano de tus hermanos, de tu familia, de la iglesia que Dios te ha dado. Ahora vamos al versículo 3. ¿Qué más hace la fe? ¿No? Dice el 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos ayuda a entender cosas que a veces no necesariamente entendemos. Es decir, a un nivel intelectual puedes no estar entendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque esa fe la estás poniendo en un Dios infinito, ¿no? Y nuestra mente es, en comparación a la mente de Dios, es pequeña, es finita, ¿no? No hay una comparación. Entonces, es ahí donde entra la fe y nos ayuda a entender cosas. Dice, podemos entender que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y entonces tú lees, te vas a Génesis y lees Génesis y lo lees y tienes fe en eso y dices, así empezó el universo, así fue creado el universo por Dios. Y a lo mejor si lo meditas un poco más y lo quieres entender, probablemente pues solo digas, pues fue Dios y luego dijo que haya luz y pum, hubo luz, ¿no? Pero a lo mejor no podríamos, o nuestra mente no podría llegar como a imaginarse o describir como en una parte, llamémosle técnica, ¿no? O a nivel científico, ¿cómo sucedió eso? Ah, mira, es que cuando Dios dijo que, y entonces en el ambiente había, y pues
No, simplemente dices, pues es Dios y dijo, hágase la luz y fue la luz, ¿no? Y luego dijo que hubiera aguas ¿no? Y luego separó las aguas de la tierra y se hizo, ¿no? Entonces, probablemente muchas de las cosas no entendemos, ¿no? Tanto de lo que leemos, otras las entendemos porque Dios nos regala entenderlas, pero también de las cosas que vivimos, ¿no? ¿Te ha pasado que estás viviendo algo y dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y lo buscas y quieres una respuesta y dices, pues, no es como que sea consecuencia de un pecado, Señor, no estoy en pecado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será porque no fui el domingo pasado a la iglesia? ¿O porque no he leído mi Biblia? Otra vez, ¿no? Como nuestra carne se inclina a las obras, decir, es que estoy fallando en eso, ¿no? Y no entendemos muchas de las cosas que pasan, y ahí es donde debe entrar la fe. ¿En qué? En confiar en que Dios es soberano, que está en control de todo, ¿no? Y que no es que se volteó y se olvidó de ti. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Donde no había, el Señor trajo. Y así ha hecho en nuestras vidas. Hay una canción cristiana que dice el autor algo así como, se me olvida, es como que yo tuviera amnesia, ¿no? Constantemente, como creyente. ¿Por qué? Porque de pronto hay falta de recursos y digo, no voy a alcanzar a pagar la renta, ¿no? Y solo es que volteo un poquito a ver la fidelidad de Dios en mi vida, ni siquiera en la vida de otras personas, en mi vida, y es como, claro, el Señor cuando en aquel tiempo, en el año tal, no nos dejó, y luego me quedé sin trabajo, y a pesar de la falta de trabajo, el Señor suplió las necesidades, ¿no? Y hubo alimento en la mesa, y es como recordar esa parte, ¿no? Porque el Señor hace de donde no hay, Él trae, Él hace, Él crea, ¿no? A nosotros nos parece como imposible y difícil de entender, pero el Señor lo hace. Dice el Salmo, hablando de este versículo 3, dice el Salmo 33:6, Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El mismo Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces, ahí debe estar nuestra confianza, no solo en decir, yo creo que Dios hizo el universo porque a lo mejor ya lo ves, ¿no? Y hoy en día ves los cielos, ves la tierra, ves el sol, ves la luna, las estrellas. Pero también tenemos que aplicar eso a nuestras vidas, ¿no? Donde lo que Él te ha dicho en su palabra, lo que Él ha prometido, confiar en que lo va a cumplir, lo va a hacer a su tiempo, ¿no? Pero lo va a hacer. Y después, en los versículos 4, 5, 6 y 7, vamos a ver 3 ejemplos de hombres de fe, ¿no? Que decíamos ahorita cómo alcanzar un buen testimonio por la fe, ¿no? Porque a lo mejor dices, sí, híjole, es que yo tengo poco y estoy pasando como creyente y estoy pasando una situación, y pues eso que decías de amistades o conocidos, realmente pues, no conozco a alguien que haya vivido una situación similar o que, bueno, aquí vamos a ver varios casos de gente que tuvo esa fe que incluso está registrado en este capítulo 11, ¿no? En el Salón de la Fama de la Fe. Y el primero es Abel, dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y entonces el primer personaje es Abel, ¿no? ¿Te acuerdas de esta historia de Abel y Caín? Como no tengo mucha fe en mi memoria, déjame leértelo. Vamos a Génesis 4, del 1 al 7. Dice Génesis 4:1, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón,
Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó o se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, ¿qué pasa? Están estos dos personajes, Caín y Abel, que son hermanos. Abel es pastor de ovejas, Caín es labrador de la tierra. Y los dos vienen con esta ofrenda, uno con sus ovejas, con los primogénitos de las ovejas, y el otro pues con lo que labró de la tierra, ¿no? Y entonces, en un plano, llamémosle objetivo, decir, a ver, aquí hay una ofrenda, ahí está el primogénito de la oveja y aquí está lo que Caín trajo de la tierra. Pues pudieras decir, pues las dos son buenas ofrendas, ¿no? Cada quien en lo que se dedica, en la función que trabaja, pero Dios tuvo agrado de la ofrenda de Abel y no de Caín. Entonces dices, ¿qué será? ¿Será porque en la de Abel hubo sangre y a Dios le gusta la sangre? ¿No? Porque pues acá eran cosas de la tierra y a lo mejor eran como verduras, y a lo mejor ahí Dios nos está diciendo que debemos ser más vegetarianos, ¿no? O sea, es como ¿por cuál? ¿No? No, tampoco, ¿no? Y nos lo dice Hebreos, ¿no? Lo que acabamos de leer. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la diferencia? La fe de Abel. Dijo, voy a separar esto, y con fe fue y presentó su ofrenda pensando en que iba a ser agradable a Dios. Y probablemente la ofrenda de Caín, o él fue presentándose en su esfuerzo. Yo labré la tierra y mira los callos que me quedaron por todo el trabajo que hice, y sudé bajé 5 kilos y aquí está mi ofrenda, Señor. Mira cuánto mérito tengo, ¿no? Uno con fe y otro en obras. Y Dios se agradó de la ofrenda presentada por fe. Esa fue la única diferencia. Ahora, vamos al siguiente ejemplo. Entonces ya tenemos ahí el primero, Abel y Caín, y como Abel presenta su ofrenda por fe. Luego vamos a ver a Enoc en los versículos 5 y 6. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces, el siguiente personaje, Enoc. ¿Qué leemos de Enoc o qué sabemos de él? Pues lo que acabamos de leer, ¿no? Fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿no? Es decir, fue un hombre que agradó a Dios. ¿Por qué lo agradó? Porque tuvo fe, ¿no? Porque vivía en fe, en una vida, dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Y muchas veces, para hacer las cosas que Dios nos ha pedido, para obedecer lo que tú dices, ¿por qué me estás pidiendo eso, Señor? Necesitamos fe. Decir, bueno, pues si Dios me lo está pidiendo, no veo cómo, no veo por qué. Dice mi pastor, haces matemáticas humanas y no te dan. Pero dices, voy a obedecer porque Dios me lo está diciendo o me lo está pidiendo, ¿no? Y obedeces, ¿no? Y esa es la manera en que puedes vivir agradando a Dios. Y entonces Enoc dice, dio testimonio de haber agradado a Dios. La otra única referencia que tenemos de Enoc es en Génesis 5, 21 al 24, te lo voy a leer.
Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó con Dios. ¿Te imaginas el privilegio? Y dices, ¿qué tenía de especial? A lo mejor era súper fuerte, súper listo, súper algo. No, dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es el tema? Fe. ¿No? ¿Cómo agradó a Dios? Por la fe con la que vivía. ¿No? Y es un llamado para nosotros a vivir con esa fe. Y siempre dicen, no es un salto al vacío o un salto a lo menso, ¿no? Por fe voy a… ¿Pero es algo que te está pidiendo Dios? ¿Dios te ha llamado a ese paso que vas a dar? Pues no, pero yo siento. No sientas. Abre tu Biblia, busca al Señor y ora. Y si el Señor te está diciendo, haz esto, deja esto, muévete de aquí, entonces vas a tener la certeza de que no es un salto al vacío, es fe, ¿no?, en un Dios todopoderoso, soberano, bueno, que tiene un propósito para tu vida. No es un Dios que busca cosas malas para nosotros, parafraseando, dice Salmos, ¿no? Entonces ese fue Enoc, ¿no?, el que dio testimonio de haber agradado a Dios. Y enseguida leíamos en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas: crea que le hay, uno, y la segunda es que es galardonador de los que le buscan. Para que tengas fe en Dios, primero necesitas creer que hay un Dios, ¿no? ¿Cómo puedes tener fe en Dios si no tienes esa certeza o esa fe que existe Dios, ¿no? Y a veces es como una muletilla que llega a tener la gente, ¿no? Como, tú ten fe en Dios, ¿no? ¿Pero cuál Dios? ¿Tu Dios? ¿El Dios que te inventaste? ¿Tú eres tu propio Dios? Ten fe en Dios, dicen. Bueno, ¿cuál Dios? ¿No? Sí, ten fe en el Dios de la Biblia, ¿no?, del que estamos leyendo. Porque ese Dios no miente, en Él no hay sombra de variación. Él es fiel y lo que prometió lo hará, ¿no? Y tenemos esa confianza. Entonces, primero, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Y ese es el segundo elemento, que es galardonador, dice la NTV, ¿no?, que le da una recompensa a los que lo buscan de manera genuina. Es decir, no lo buscas por la recompensa, sino lo buscas por quien es Él. Y entonces son dos elementos y a veces nosotros nos quedamos a la mitad. Porque dices, si yo ahorita les pregunto a todos o te paso una hojita con dos preguntas: ¿crees en Dios? ¿En el Dios de la Biblia? ¿No? ¿En el Dios al que venimos y abrimos su palabra y al que buscamos conocer cada domingo, cada miércoles, cada lunes? ¿Crees en Dios? Estoy seguro que el 99% van a poner sí, ¿no? Ok, siguiente pregunta: ¿le buscas? Creyendo que es galardonador de los que le buscan, pero antes de llegar a esas recompensas, ¿le estás buscando? Bueno, sí le estaba buscando, pero mucho trabajo. El trabajo está bien duro y, híjole, es que en mi casa, pues ahorita con los niños y pues tengo que atender a mi esposo, a mi esposa, y para todo hay pretexto, ¿no? Si trabajas en casa, es que pues en casa, ¿no? Si es que salgo a la oficina, es que salgo de viaje, es que, híjole, ¿le estás buscando? Como iglesia estamos buscando a Dios sabiendo que es galardonador de los que le buscan. Porque entonces otra vez, sí tengo fe en Dios, creo en Dios,
pero en un punto práctico, pues de nada sirve, ¿no? O sea, y ya ha puesto nuestro pastor este ejemplo, ¿no? O sea, vas al doctor y te dice, mira, para tu dolor de cabeza es esta pastilla. Ok, ya te vas y no te la tomas. ¿Creíste? Sí, sí le creo, que es doctor, que es médico, que tiene una especialidad, que estudió 20 años de medicina. Ah, ok, ¿y por qué no te tomas la pastilla? Pues se me olvidó, me dio flojera, no me gustan las pastillas. Entonces, ¿para qué vas? Vas a ir, te van a dar la receta, vas a comprar el medicamento, o en el mejor de los casos tenía muestras el doctor y te las da y no te la tomas, ¿no? Es esto, es como, sí creo que hay Dios, sí es poderoso, sí es bueno, ¿le estás buscando? No. Busquemos a Dios. Es un buen día para, y no, es decir, si no le estás buscando, es un buen día para animarte y decir, ok, es recordar quién es Dios y que le buscamos no por lo que nos puede dar, no por lo que pudiera prometernos, sino porque es nuestro Rey. O normalmente cantamos y predicamos que es nuestro Rey, ¿no? Pero si es nuestro Rey, busquémosle. Vivamos como si de verdad fuera nuestro Rey. Y finalmente, dice versículo 7, el tercer ejemplo. Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este tercer personaje es Noé. Vamos rápidamente a leer la porción donde habla de Noé en Génesis. Dice Génesis 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, y bueno, ahí le da las instrucciones, ¿no? Vamos a brincarnos al versículo 17. Dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dice el versículo 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces tenemos a Noé, de pronto Dios le dice, hay mucha maldad, los voy a destruir a todos, tú no, y los voy a destruir con un diluvio que va a arrasar con todo. Entonces te voy a dar unas instrucciones de cómo debes construir un arca para que te salves tú con tu esposa, tus hijos, sus esposas, tu familia, ¿no? Y algunos animales, y se va a repoblar la tierra. ¿Y qué hizo Noé? Dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No vemos a Noé quejándose, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero me vas a mandar un equipo? ¿Un arca con esas dimensiones tan grande? ¿Yo solito? ¿Para cuándo la quieres? Híjole, no tengo tiempo. No, yo creo que no, Señor. O sea, otra vez, ¿qué hizo? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ya. ¿Pero por qué lo hizo? Porque confiaba en su Dios, en nuestro Dios. Tuvo fe. Dijo, ok, Señor. Y entonces hizo lo que Dios le mandó. Dice el 7, ¿no? Que leíamos acerca de las cosas que aún no se veían. No había pasado. Dios le dijo lo que iba a pasar. El diluvio, van a morir, ¿ok? Y con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. No es que él dijera, yo me salvo y entonces todos ustedes están condenados, ¿no? Sino más bien fue como el pecado
del mundo, las demás personas se condenaron por su propio pecado, ¿no? Y en cambio en Noé, Dios vio a alguien que hacía lo bueno, ¿no? En ese sentido, que era diferente, que estaba confiando en Él, que estaba dando testimonio de agradar a Dios. Ayer les platicaba que ayer, bueno, el viernes y ayer sábado fue la conferencia de hombres y el tema fue Sansón, la vida de Sansón, y pasamos por varios capítulos de Jueces, ¿no? Y veíamos cómo al final, así pequeño resumen, Sansón mientras tuvo ojos, ¿no? Mientras tenía esa certeza de lo que veía, no tuvo fe y no clamaba a Dios, ¿no? Dios le había dado un propósito para su vida, que fuera el Salvador de su pueblo, ¿no? Y Dios le puso todo, le dio fuerza a través del Espíritu, una fuerza sobrehumana, le puso todo. Y tenía sus sentidos y no pasó nada. Y fue hasta que perdió los ojos que entonces pudo clamar a Dios. Y entonces clamó a Dios confiando en que Dios le iba a responder, confiando o teniendo fe en quién era Dios y el propósito que Dios le había dado desde antes de nacer a Sansón. ¿A qué voy con esto? A veces confiamos demasiado en eso, en lo que vemos, en lo que damos por hecho, en lo que podemos percibir por nuestros sentidos, ¿no? Entonces, no esperemos hasta quedarnos sin ojos, ¿no?, para poder confiar en Dios. No necesitamos llegar al punto donde llegó Sansón, ¿no?, después de desvirtuar todo el propósito que Dios tenía para su vida, porque no confió en lo que Dios había dicho que era lo bueno y el plan para su vida. Entonces descansemos en la gracia de Dios, descansemos en que Él ya lo hizo todo, ¿no? Mandó a su Hijo a pagar el precio por nuestros pecados. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener fe en esa obra redentora, ¿no?, y confiar en la soberanía de Dios. Muchas veces no vamos a entender, muchas veces vamos a dudar, y está bien, ¿no?, pero clamemos a Dios para que Dios fortalezca nuestra fe y puedan decir de nosotros: ponle tu nombre, ¿no? Jonathan vivió dando testimonio de que agradó a Dios. ¿Por qué? No porque seas listo, no porque seas fuerte, no porque seas súper sabio, porque viviste teniendo esta fe en tu Dios. Entonces vamos a orar por esto. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra primeramente. Gracias porque es lámpara a nuestros pies, Señor. Es esta agua con la que podemos venir y saciar la sed que tiene nuestra alma, Señor. Gracias por lo que nos has hablado el día de hoy, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, Señor. A veces desconfiamos, Señor, y confiamos más bien demasiado en lo que ven nuestros ojos, en lo que pasa en este mundo, en este plano terrenal. Ayúdanos a recordar que no andamos por vista, Señor, sino andamos por fe, ¿no?, a poner nuestros ojos en lo eterno, no en las cosas de este mundo, Señor, a poder recordar quién es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, bueno, misericordioso, lleno de gracia, de amor y de verdad, y que en eso podamos descansar, aun cuando estemos atravesando situaciones difíciles que no logramos entender, pero recordando que en esa bondad que te caracteriza, Señor, que es parte de tu carácter, que no tienes ningún despropósito para nuestra vida, Señor, que eres un Dios de bien y no de mal, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.
Amén.